¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia, el programa a través del cual pretendemos conocer, escudriñar los temas de país para llevárselos a toda la población desde una perspectiva diferente, ya que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es un conglomerado de pensamientos y obviamente aquí se dan algunas ideas que pueden ayudar a sacar o a ayudar a enmendar los problemas en nuestro país. Hoy estamos con el abogado y catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el abogado Waldo Rivera, a quien le damos la más cordial bienvenida, abogado, por aceptarnos la invitación y estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Fran Rivera. Un placer estar nuevamente en este momento que permite debatir o emitir una opinión, un criterio sobre la situación del país. Abogado, hemos visto los últimos acontecimientos en el Congreso Nacional y obviamente son los temas que estaremos abordando en estos días porque queremos conocer los diferentes pensamientos relacionados a este tema. Hemos visto la situación en el Congreso Nacional, vimos un acuerdo al cual se llegó la facción liderada por Jorge Cálix con el coordinador del Partido Libertad y Refundación, don Manuel Zelaya Rosales, y esto pues ha permitido que ellos se hayan incorporado a la Cámara Legislativa y también los miembros del Partido Nacional y Partido Liberal que estaban acompañando a Jorge Cálix. ¿Cómo vio usted este desempeño? Pienso que a este escenario no se debió haber llegado. Había un acuerdo previo entre el Partido Libre y el Partido PSH que en mi criterio debió haberse respetado porque en principio la idea era hacer un gobierno compartido y que lamentablemente por decisiones propias, personales o de grupo, generó una crisis institucional al interior del Congreso Nacional que llevó inclusive a interponer sendos recursos ante la Sala de lo Constitucional y que nosotros de alguna manera participamos en redes sociales advirtiendo que la Sala de lo Constitucional no debía resolver ese conflicto de la Junta Directiva en el Congreso Nacional porque era entrometerse en las competencias del Poder Legislativo. Al final no debió haber surgido este conflicto, pero qué bueno que ahora ha habido un acuerdo para reconocer, valga la redundancia, el convenio anterior donde se había elegido al interior del Partido Libre y al interior del PSH al ingeniero Luis Redondo para que fuese presidente en el Congreso Nacional. ¿De alguna forma u otra la bancada del Partido Nacional y la bancada del Partido Liberal contribuyeron a que se llegara a esta situación? En principio creo que el que contribuyó a crear esta crisis fue el secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia, que no supo manejar el Congreso cuando se instaló para elegir la Junta Directiva Provisional, porque si él hubiese dirigido correctamente el Congreso Nacional, la Asamblea, pues definitivamente debió haberle dado participación al otro grupo que tenía una propuesta de Junta Directiva y no debió haber habido inconveniente porque se supone que una de las juntas directivas ya tenía una mayoría de votos sustancial para poder ser electa. Entonces ahí comenzó todo el traspiés, comenzó a afectarse el debido proceso en la elección de la junta directiva. Evidentemente, bajo ese contexto, los partidos que ahora son de oposición, el Partido Nacional y el Partido Liberal, que se encuentra bastante disminuido, pues intentaron generar una oportunidad a favor de los partidos, que obviamente la política así funciona, y quisieron abrir ventanas o puertas para poder instaurar también miembros de su partido en la Junta Directiva del Congreso Nacional. ¿Cómo mira el funcionamiento del Congreso Nacional de ahora en adelante? Todavía estamos, creo yo, en un tema ambivalente. Entiendo que ya vi que se incorporaron las distintas bancadas, pero igualmente se tiene que revisar a profundidad cuáles son los efectos
de unos decretos que ha emitido el Congreso Nacional previo a la incorporación de los propietarios del Partido Nacional y del Partido Liberal, y todo este tema pasa por principio de legalidad, pasa por seguridad jurídica para nacionales y para extranjeros, y sobre todo pasa para la restauración del Estado de Derecho. Si tenemos un Congreso que de alguna manera está tomando decisiones fuera del marco constitucional, fuera del marco legal, estaríamos nuevamente incurriendo en los mismos errores del pasado, cuando, por ejemplo, en el Congreso anterior y con la égida del gobernante Juan Orlando Hernández, pues se hicieron muchos pactos de impunidad, de hecho se cubrieron muchos actos de corrupción, dándole largas a su investigación. Mirábamos en la sesión del Congreso Nacional que cuando se incorporaron las bancadas del Partido Nacional, del Liberal y la facción del Libre, que los nacionalistas estaban pidiendo legalizar la junta directiva encabezada por Luis Redondo. ¿Usted lo considera adecuado o qué considera o cuáles son los pasos que se deberían de seguir al respecto? Creo que uno de los temas primordiales del conflicto del Congreso Nacional fue llevar a cabo la elección de la Junta Directiva bajo el debido proceso, de criterios a criterios. Algunos dicen que en virtud de que los propietarios se fueron a instalar donde no habían sido convocados originariamente, pues entonces entraron los suplentes a cubrir el puesto que dejaron los propietarios. Es un tema de legalidad, un tema que tienen que aclararnos el mismo Congreso Nacional para, como le decía anteriormente, enarbolar siempre la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Emitir un criterio sobre cuál junta directiva tiene validez podría ser contraproducente, sobre todo cuando ha habido una inestabilidad provocada por los gobiernos anteriores. Sin embargo, yo creo que esta junta directiva debería de revestir legalidad bajo un debido proceso de una nueva ratificación o elección. Ese es un criterio personal. Claro, pero desde un punto de vista jurídico, ¿no? O sea, desde un punto de vista de su profesión. Efectivamente, debido proceso debe ser agotado siempre en todo tema, ya sea congregacional o del Congreso Nacional, judicial o del Poder Ejecutivo. Dos puntos. El primero es el hecho de que don Luis Redondo no juramentó a doña Xiomara Castro como presidenta constitucional de la República. Y en segundo lugar, se están creando leyes, se están derogando otras. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Podría alguien más adelante decir que Luis Redondo no era, o que la junta directiva encabezada por don Luis Redondo no es una junta directiva bien creada, bien formada, legal, y que eso podría traer algún problema con lo que se está haciendo actualmente en el Congreso Nacional? Seguro que va a haber más de alguna persona que va a invocar inconstitucionalidades de la ley. En el caso de la emisión de decretos antes de que se incorporaran estas bancadas, seguro que van a buscar esa inconstitucionalidad porque ya la Constitución de la República establece el proceso de creación, formación, reforma de las normas jurídicas. Evidentemente aquí pasa por un tema de seguridad jurídica, volviendo en este punto, porque al final quien debe definir si son inconstitucionales será la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. Y entramos entonces y volvemos a un tema de inestabilidad jurídica de alguna manera, por no haberse agotado el debido proceso. Y este tema es tan importante porque la forma en cómo se ha llevado a cabo a partir de la toma de posesión de la señora presidenta Xiomara Castro empezó
parece con muchos elementos que distorsionaron inclusive el escenario formal y el protocolo que debía agotarse en ese acto tan solemne como es la toma de posesión. Usted me dice que entonces sería la Sala de lo Constitucional la encargada de definir si es o no son correctas esas acciones. Evidentemente esto, la Sala de lo Constitucional no puede hacerlo de oficio. Claro. Ajá, tiene exacto. que llegar una persona que se vea afectada directamente y que tenga el impulso legítimo para poder incoar una acción de inconstitucionalidad, o lo puede inclusive incoar el Ministerio Público. Excelente. O sea que una persona, por ejemplo, que ya vamos a hablar del código, o mejor dicho, de este decreto de amnistía que se aprobó en el Congreso Nacional, llega una persona y solicita que ese código le sea aplicado, la Sala de lo Constitucional podría entonces dilucidar ese tema, no necesariamente en el instante, pero sí en estos... en los momentos que se requiera, ¿no? Cuando se interpone una acción de inconstitucionalidad, quien la interpone es porque se ve afectado, claro, en forma directa, legítima, y está legitimado para interponerlo. Entonces, por ejemplo, los que se van a escudar bajo la amnistía no van a interponer una acción de inconstitucionalidad porque les beneficia. ¿Quién podría interponer una acción de inconstitucionalidad? Sería entonces el Ministerio Público, que representa a la sociedad, y porque la sociedad se ve afectada en su interés legítimo. Ok, pasemos a analizar un poco este tema relacionado a esta amnistía. Hay tres partes, las cuales abarca esta ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, así se llama este decreto. El primer capítulo es la condena al golpe de Estado de 2009, el segundo capítulo es de amnistías y el tercero es la creación de la CICI. Hay muchas cosas en las cuales algunas personas se han detenido y han señalado que este código, o esta amnistía, perdón, vendría a proteger a algunos corruptos o personas señaladas por actos de corrupción durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. ¿Usted lo considera así? La amnistía es una figura constitucional, es decir, está establecida en la Constitución de la República, pero el objetivo primordial es el perdón de delitos políticos y de delitos comunes conexos con los políticos. ¿Cuál es un delito común conexo con el político? En una manifestación, por ejemplo, alguien quebró el vidrio o dañó la propiedad privada, producto de la manifestación. Ese delito común, que sería un delito contra la propiedad privada, es conexo o vecino con un político porque tuvo su origen en una manifestación política. Entonces los decretos de amnistía, en general, lo que busca es crear un manto de perdón a quienes hayan incurrido por cuestiones ideológicas y políticas en una acción que atente contra el orden público. Sin embargo, muy extrañamente, el decreto de amnistía aprobado recientemente por el Congreso Nacional incluye delitos que no son delitos políticos ni conexos con los políticos. Y aquí estamos hablando de delitos que atentan contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, corrupción, y que estos no deben estar bajo un decreto de amnistía. No pueden amnistiarse. Si bien es cierto, y escuchaba yo a una de las abogadas que defiende esa parte del decreto, argumentando que es un derecho humano a que se le tenga a una persona en el estado de inocencia o principio de inocencia, también tenemos que entender que los actos de corrupción atentan contra los derechos humanos de los pueblos porque se apropian de recursos y lo hacen esas personas con un fin personal o grupal, indistintamente de qué partido político pertenezcan. Entonces, el argumento de los derechos humanos
Si bien es cierto, es válido, pero también nosotros tenemos por el otro lado que el pueblo tiene derechos humanos y con los actos de corrupción o delitos contra la administración pública se atenta contra la salud, se atenta contra la educación, se atenta contra la esencia de la dignidad de la vida humana. Leía yo, no sé si estoy equivocado, porque algunos salieron diciendo que no era el decreto exacto, pero hablaba de armas de grueso calibre, hablaba de personas que portaban armas de guerra, y hablaba una serie de cosas ahí en esa información que leí, que a mí me pareció como bastante peligroso, o justificar a alguien que andaba ese tipo de armas me parecía como un poco fuerte, pero me llamó mucho la atención de que prácticamente no se podía investigar a personas que ejercieron una función durante el gobierno de don Manuel Zelaya Rosales. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Pues realmente con la amnistía no debería de taparse la verdad al pueblo. Deben investigarse, y si hay culpables de delitos de corrupción, de delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, deben ser perseguidos y no estar cubiertos por el manto de la amnistía. Porque la amnistía se ha dado anteriormente en ese país, se han dado en otros países como Colombia, cuando se amnistiaron a guerrilleros, se amnistiaron en El Salvador también a guerrilleros y se amnistiaron también a militares. O sea, el tema de las armas es un punto que va colateral, porque evidentemente si hay una revolución pues van a utilizar armas. Pero en el tema puntualmente de pretender cubrir bajo el olvido los posibles delitos que se han cometido entre el periodo del 2006 al 2009, es contrario al principio de transparencia que ha pregonado el gobierno, al principio de restauración del Estado de Derecho que pregonaron la mayoría de los diputados de oposición, y entonces tenemos más de lo mismo, porque esto hicieron los del Congreso Nacional anterior bajo la égida del Partido Nacional, que era mayoritario, y otro grupo del Partido Liberal que estaban inmiscuidos en casos de corrupción, como el caso de los Pandoros o Pandora, caso Pandora, y otros casos que fueron sonados y que se cubrieron a través de una ley, de una reforma de que no les permiten hacer investigaciones durante 3 años después de haberse iniciado una investigación. Le voy a leer un poco sobre el documento del cual le he hablado, de la amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia. Artículo 5, amnistía para defensores de la soberanía nacional. El inciso A dice: a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009, y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de la función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados. Ese fue uno de los artículos que más llamó la atención y de los cuales pues levantó las alarmas, y en los cuales dice, bueno, ahí se pueden escudar muchos que cometieron actos de corrupción. Incluso se mencionó 2 diputados al Congreso Nacional, que es el diputado Racel Tomé y el diputado Edgardo Casaña. Sí, evidentemente es un juego de palabras, pero la amnistía política se refiere puntualmente a delitos políticos y delitos comunes conexos con los políticos. Así que si en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, se ejecutó un acto de una toma de una instalación, por ejemplo, y por un tema político, evidentemente va a estar cubierto por la amnistía. Pero hay otros temas en ese decreto de amnistía que sí lindan con la contrariedad a la propia Constitución de la República, dado que la amnistía tiene claramente definido para qué es y cuándo se aplica.
O sea, usted me está queriendo decir de que una persona que es acusada por enriquecimiento ilícito o por actos de corrupción no puede venir a decir, bueno, esto es un acto político. Vámonos puntualmente. Ok. Hablamos del carretillazo, Uh-huh. que sacaron cuántos millones del Banco Central. Si eso es cierto, eso no es un acto político, es un acto que atenta contra los fondos del pueblo, que nosotros pagamos los impuestos. Que si en la cuarta urna hubo malversación de fondos que no fueron utilizados, por ejemplo, para los fines a los cuales se había previsto, pues evidentemente esto es un acto que colisiona con la transparencia, contra el tratado contra la corrupción que firmó Honduras. No podemos cubrir eso. Si alguien se benefició personalmente o un grupo se benefició y se olvidó de que estaba afectando al pueblo hondureño, yo creo, y estoy cierto en esto y seguro, no debe ser cubierto por el manto de la amnistía, porque lo que obtuvo fue un beneficio personal. No era ni de tipo ideológico ni de tipo partidarista. Y le consultaba esto porque, por ejemplo, en el caso del ahora vicepresidente del Congreso Nacional, Racel Tomé, ha dicho, esta es una persecución política. Lamentablemente ese es un estribillo que tienen todos los políticos. Todo aparentemente es una persecución política, entonces sométase a investigación. Para eso hay tribunales y debe confiarse, si estamos restaurando el Estado de Derecho, debe confiarse también en la justicia que tenemos en el país. Ahora bien, en el tema de las armas, vamos a ver, siempre en el mismo artículo dice, la amnistía amplia, absoluta e incondicional contempla los delitos que pasarán a enumerarse tanto en su grado de ejecución, consumados o de tentativa, y señala violaciones a los derechos de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos y privados, delitos cometidos por los particulares excediéndose en el ejercicio de los derechos de las garantías constitucionales, terrorismo, sedición, atentado, posesión ilegal de armas de guerra, tenencia y almacenamiento de munición de uso no comercial, usurpación, daño, robo, incendio, privación injusta de la libertad, tráfico ilegal de productos o subproductos forestales, apropiación de área forestal, restauración y roza, obstaculización de planes de manejo o planes operativos, todos incorporados en el Código Penal en el título 9 correspondiente a los delitos contra la fe pública. Hicieron una miscelánea ahí. Creo que en ese párrafo que usted ha dado lectura, incluye delitos comunes que no son conexos con los políticos. Exacto. De hecho, la malversación de fondos, ¿cómo se le puede perdonar a un ciudadano que se ha apropiado del dinero del pueblo? No puede ser. Esa es una aberración jurídica. Eso no está en ninguno de los parámetros legales ni doctrinarios de una amnistía. ¿Se contradice la parte primera que le leí con esta? Sí se contradice. Puedo entender que la posesión de armas para actos políticos, actos de terrorismo vinculados con actos políticos, pueda estar amnistiados, pero la malversación de caudales públicos no puede ser. Abuso de autoridad. Abuso de autoridad, o sea, no se puede abusar de la autoridad de que está investida una persona, porque esa persona es un representante del pueblo ante el gobierno. Entonces, cuando se abusa de la autoridad, pues su nombre lo dice, está fuera del límite de sus competencias. Sí, quiero comentarle a nuestros televidentes que esta información fue compartida incluso por uno de los catedráticos también muy respetado en nuestra casa de estudio y que ahora también forma parte del gobierno de doña Xiomara Castro de Celaya, el abogado Edmundo Orellana Mercado. Él también lo compartió y lo tituló como un pacto de impunidad, en el cual pues muchas personas consideraron que eso es la forma correcta de llamarlo,
tomando en cuenta pues todo este tipo de delitos en los cuales esta amnistía protege. Muchos de los diputados han señalado que no, que solamente y que será el COFADE quien designará qué delitos pueden ser considerados como o que pueden ser considerados para ser cubiertos con esta amnistía. ¿Qué nos podría esperar para los próximos años ante este tipo de situaciones? Creo que ese es un mal precedente. Cuando se pretende con una amnistía cubrir delitos de corrupción, es decir, delitos contra la administración pública, porque un próximo gobierno legislativo volverá a hacer lo mismo. Y entonces, ¿dónde queda la idea del pueblo de que estamos votando por nuevas personas, por nuevas autoridades, porque estamos cansados de la corrupción que ha galopado en el país? ¿Dónde queda? La lucha entonces parece que ha sido en vano y se estarían riendo de ese ejercicio democrático que usted vio en las urnas, cómo el pueblo se manifestó, salió sin limitaciones, sin miedo, porque cree o ha creído que es necesario un cambio. Pero si vamos a tener más de lo mismo, creo que estamos en el camino equivocado. Esto da pie a que si digamos en próximas elecciones gana el Partido Nacional, obtiene la mayoría en el Congreso Nacional o logra acuerdos, podría decir, bueno, nos amnistiamos a todas las personas del periodo de don Porfirio Lobo Sosa hasta el último de Juan Orlando Hernández. Podríamos estar siguiendo un... Por ejemplo, el delito de traición a la patria en que incurrieron magistrados, en que incurrieron el mismo gobernante Juan Orlando, en mi criterio incurrió en un delito de traición a la patria porque la prohibición constitucional es clara y la sanción es expresa dentro de la Constitución de la República. Igual los que lo apoyaron para un tema de reelección inconstitucional. Entonces podrían amnistiarlo posteriormente, salvo que ellos ya no estén en el país. Abogado, le agradezco mucho que nos haya acompañado, que nos haya brindado parte de su conocimiento en relación a estos temas, su punto de vista en relación a estos temas, porque sí necesitamos llevarle a la gente un panorama de cómo están las cosas y sobre todo de ustedes que manejan pues la ley. Muchas gracias. A la orden, licenciado, y sepa que también el claustro de la Facultad de Ciencias Jurídicas ya ha emitido el pronunciamiento que yo se lo haré llegar sobre el tema de la amnistía. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los invitamos como siempre a estar pendientes de la programación de UTV, el canal universitario de la cultura. Les dejamos las redes sociales y les invitamos siempre a estar pendientes de nuestro programa, tanto por la señal de UTV como por nuestras redes sociales. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.